Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online que está hecha para la mujer porque ser mujer es un privilegio. Y bueno, y tengo el gusto de compartir micrófono con Ana Lilia Guevara. Muy buenos días, pues es un gran privilegio en verdad estar aquí con ustedes. Gracias al Señor y le doy gracias por este nuevo día y que estemos todos muy bendecidos. Estás en tu programa Del Vientre al Cielo. Y hoy tenemos un tema muy lindo. Te saluda Marilena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde Dios pues hoy deposita las perlas de su amor con este tema tan lindo que es hogar de paz. ¿Y cuántas de nosotros no quisiéramos que nuestro hogar estuviera lleno de paz? Pero bueno, vamos a empezar como todos los días encomendándonos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás, ya todos los espíritus malignos que vagan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, vamos a empezar leyendo el Evangelio de hoy. Nos va a hacer favor Ana Lilia de proclamar la palabra. Y el Evangelio es en Mateo 12 y voy a empezar en el versículo 3 por un poquito más adelante. ¿No han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia que no le era lícito comer a él, ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que hay algo mayor que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa misericordia, quiero que no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, Ana Lilia, ¿cómo aplicarías tú esto en casa? A mí me gusta la última partecita que dice ahí, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuántas veces nos falta en casa tener precisamente misericordia con los que nos rodean? Muchas veces son los que más nos ensanchamos con ellos o somos más malos con nuestros semejantes que son nuestros hermanos, que son nuestros padres, que son nuestros hijos. Y yo pienso que a veces lo hacemos porque ya tenemos, nos sentimos más en confianza con ellos. Eso es malo. Sí. Es malo, pero creo que por eso a veces les gritamos, los tratamos mal, no tenemos esa misericordia que el Señor nos pide. Yo creo que a veces, si nos vamos a la palabra, pues el hogar empieza cuando nosotros, bueno, ojalá todos los hogares empezarán así, ¿verdad? Pero cuando hacemos pues ese compromiso de pasar toda nuestra vida acompañadas de ese ser que debiera ser nuestro ser más querido, que es nuestro cónyuge. Cuando prometemos a Dios frente al altar amarlo sin condiciones, no nada más cuando es lindo y me trae flores y todo está bonito. Y hace lo que yo quiero. Exactamente. Sino también en esos momentos difíciles, y a veces cuesta trabajo comprender que es un ser humano, que no es el príncipe azul que nos han planteado en todos los cuentos y que también, como nosotras, puede venir lleno de heridas. Entonces también es una buena oportunidad para empezar a observar aquellas cositas que todavía no ha sanado. Primero que nada, para pues orar, pedirle a Dios. Y número 2, para ser yo ese instrumento de amor que sane sus heridas. Y dejar de estar esperando que Él sea el instrumento por el cual Dios me está sanando. Yo debo de enfocar mi mirada a Dios, pedirle a Él que me sane y yo ser el instrumento de sanación de mi esposo, de amor con Él. Ahora, ¿cuántas veces nos toca? La adolescencia es una época un poco difícil, que estamos pues pasando momentos difíciles porque dicen que es la época en donde Ana Lilia, que es maestra, se arreglan aquellas cositas que en la niñez no se educaron
o salen a relucir todas esas heridas que lamentablemente es dentro del hogar donde surgen. Y a veces cuánta paciencia nos hace falta para nuestros propios hijos. Como decía por ahí Sonia, que no nos pudo acompañar, a veces nos ponemos a decir, pues yo no sé de dónde me salió este hijo así, pues cómo será de dónde, de tu propio hogar. Y a veces ellos son ese espejo que nos está reflejando aquello que a nosotros mismos nos hace falta trabajar, o aquello mismo que nosotros estamos envidiando porque nosotros no tenemos. Y entonces es un momento, cuando empiezan los problemas, ya sea con nuestro cónyuge, ya sea con nuestros hijos, de guardar silencio, retirarnos y en presencia de Dios, haciendo silencio interior y exterior, descubriendo qué hay atrás de mí que me quitó la paz, qué hay atrás de mi esposo que le quitó la paz, y pedirle a Él que nos ayude a recuperar ese espacio de paz. Porque bueno, el programa tiene un nombre muy lindo, Del vientre al cielo. Nosotros, pues, nuestra vida inicia en el vientre, pero todo este caminar, todo este transitar en la tierra, pues primero es en nuestro hogar donde nacimos de papá y mamá, pero después, tal vez la mayoría de las que nos están escuchando, formamos un hogar con nuestro cónyuge, y es ese camino donde nosotros aprendemos a amar y donde nosotros ejercitamos la voluntad para amar a ese que menos merece pero más necesita. ¿Para qué? Para llegar hasta el cielo. En otro programa que participamos el miércoles estábamos hablando sobre una reflexión muy linda, que la Biblia inicia precisamente con un matrimonio, la creación, y es el primer sacramento que Dios instituye. Y todo ese caminar, todo ese manual de vida, como bien le llama Sonia, que tenemos en la Biblia, que nos va enseñando cómo conocer a Dios, cómo amarlo de los demás. Lo que termina, este libro se cierra con Apocalipsis, las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? Cuando nosotros aprendimos a amar como Dios ama, cuando nosotros aprendimos a dejar nuestra voluntad de un lado y hacer la voluntad de Dios, cuando nos damos cuenta que lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo hago no siempre es lo mejor. Cuando aprendemos a preguntar a Dios, pues en cada una de las situaciones que se nos presenta con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, ¿qué es lo que Él haría? ¿O cuál es su voluntad? Yo me acuerdo en un cenáculo que participó ahí en la parroquia. Bueno, se cerró, ya no ha regresado físicamente, pero la persona que era la que llevaba el cenáculo decía, a veces estamos tan preocupados en educar a nuestros hijos en alguna falta, y a lo mejor para Dios esa falta es algo así como no tan importante, y Él está trabajando en otra cosa. A veces nosotros estamos preocupados de educar cuando nosotros es al revés. Más bien, Señor, ¿en qué te ayudo? ¿Por dónde? El Padre es Él, y el que conoce el camino perfecto es Él. Muchas veces cuando, no sé si viene de nuestros padres que lo aprendemos, pero también cuando nos casamos sentimos que somos dueños de esa familia, somos dueños de nuestros esposos, de nuestros hijos, y como María Elena está diciendo, realmente el dueño es nuestro Señor, es Dios el que nos va a dar esa guía si nosotros se la pedimos. Entonces sí tienes mucha razón cuando dices, ¿por qué no orar, ponernos en silencio y pedirle al Señor, ¿qué debo hacer en este día? ¿Qué harías tú en este día para guiar a mi familia, para poder estar en paz con mis hijos, con mi esposo, y que sientan ellos que el hogar es el refugio, es donde ellos pueden llegar y hablar y decir y que van a encontrar comprensión y misericordia? Pero la forma en que lo vamos a encontrar, se lo podemos dar nosotros como madres, que somos un pilar en la familia, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro Señor, por el Espíritu Santo, y todos los días pedirle a Él, ¿qué harías tú? Sobre todo en problemas, cuando vienen los hijos con problemas, y que muchas veces son problemas muy graves. Ahora recordamos esa palabra de nuestro Señor que dice, carga tu cruz y sígueme. Seguramente, ay Dios mío, sí, Dios mío, lo escribí mal. Me faltó la S. ¿Cuántas veces yo creo que cuáles son los problemas que tú verías más frecuentes en una familia? Pues con el esposo y la esposa, que llega el momento en que ya no se respetan.
la falta de respeto. Las faltas que es una de las respeto. cosas que nosotros prometemos en el altar y se nos olvide. Amarte y respetarte. Y cuando falta ese respeto, empiezan las malas palabras, los insultos, el cállate, no me digas nada, y muchas cosas que poco a poco van subiendo y De haciéndose tono. peor. Exacto. Se nos olvidan las cosas que hemos prometido en el altar, y una de esas cosas es amar. Y como dijimos al principio, no solo cuando todo está color de rosa, no solo cuando me invita a salir, cuando me facilita todo el dinero para todas las cosas que yo quiero comprar. Habría que ver que también las estoy administrando, porque en el altar también, tal vez en México sí, no sé si en todos los países está ese momento en que nosotros tenemos la costumbre de que las arras son unas moneditas que nos entrega el marido. Es decir, vamos a ser unas buenas administradoras, y eso no significa comprarme todo lo que a mí se me antoje, sino ver cuáles son las necesidades principales. Y también de ahí sacar un dinerito para compartir. Pero bueno, seguimos con esta cruz. Sí, yo creo que aquí en Estados Unidos no se usa. No se usa, por tanto, eso decía que no en todos pero los lugares. Cuando las familias que vienen de nuestros países, lo hemos traído. Cuando yo me casé aquí. Traemos esas buenas costumbres. Y también la de lazo, la unión entre que los dos vamos a hacer uno. Aquí también creo que no se usa el lazo, pero son cositas que nos van ayudando. Nos vamos trayendo, sí. Y a veces, ¿cuántas veces desperdiciamos el dolor? Esa cruz no la sabemos cargar. Si nosotros cargamos nuestra cruz con amor, si nosotros la ofrecemos, es más, puede ser hasta ese mismo dolor que estoy sintiendo en casa, cuando me faltará el respeto, cuando las heridas de mi esposo, de mis hijos, salen a relucir y chocan con las mías. Yo quería platicar una historia que la pueden encontrar en las redes, creo que es el Padre Cancelado, y él platica que se le acercan un par de sicarios que pues están un poco asustados porque se les está apareciendo una persona a la que le quitaron la vida, y además se la quitaron de una forma tremenda, le quitaron la piel. Y entonces el padre lo primero que hace es que pues como que no los quiere recibir, porque dice, si estos hicieron esto, pues ¿qué me pueden hacer a mí? Pero bueno, ya en el diálogo, que le van platicando todo lo que sucede, el padre se da cuenta que no sabemos si estaba en el cielo o en el purgatorio, había tenido la oportunidad de ofrecer todo eso que estaba sufriendo por la conversión de ellos. Es más, dice el padre que Jesús le preguntó que pues ya podía llevárselo, o sea, no tenía que sufrir tanto, pero si él quería esperar un poquito más, podía ayudar a salvar esas almas, y él eligió. Entonces estaba haciendo ese objeto a través del cual la conciencia les empezaba a remorder, y entonces ellos estaban empezando pues a enfrentarse con su propia verdad, y así sea a través del miedo, que dicen que el miedo no anda en burro, empezaron a convertirse. Entonces, ¿cuántas veces esas mismas heridas que yo traigo, si yo las ofrezco y las vivo con amor, que claro, hay una diferencia muy grande entre permitir a una persona que me falta el respeto, no guardar mis límites, porque pues al faltarme el respeto le está faltando el respeto a Dios, pero cuántas veces con ese silencio, con ese observar cómo vivió Jesús cuando él era inocente, cuando él fue juzgado, cuando él fue golpeado, cuando él fue muerto, cuando él permitió que su corazón se abriera de par en par para que la iglesia surgiera y para derramar su sangre y su agua. Leía también una reflexión sobre la Sagrada Eucaristía. ¿Cuántas veces no acudo a los sacramentos para tomar fuerza? No voy a misa, no comulgo, no voy a visitarlo al Santísimo. Y él hacía un paralelo como diciendo, ahí está mi corazón en el sagrario. Y yo me imaginaba, es que la iglesia es como si viéramos el cuerpo de Jesús, y esa lanza es como la puertita. Entonces me imagino, es como si yo entrara a la iglesia y primero estuviera la puerta grande y después estuviera abierto el sagrario, o simple y sencillamente estuviera puesto ahí, expuesto el Santísimo Sacramento. Entonces, pues no estoy yendo a la fuente del amor. Claro. Sabes que ahorita que estabas hablando de la cruz y
desperdiciando el dolor. Acabo de conocer una pareja que se casaron hace años y tuvieron trillizos, Mm. tres preciosos, una niña, 2 niños. Desafortunadamente los 2 niños, 2 de ellos fallecieron después de haber nacido días después, y la niña creo que semanas después, pero les quedó un hijo. Desafortunadamente su hijito estaba casi inmóvil, tenían que ayudarle a comer, tenían que ayudarle a caminar, a hacer cosas, el niño estaba pues paralizado. Y después tuvieron otra hijita, ella sí nació bien, gracias a Dios, nació muy bien, pero esta pareja vivió para su hijo que acaba de fallecer después de 20 años. Ellos lo tuvieron por 20 años, falleció ahora en marzo. Y cuando estábamos platicando, pues yo no conocía a la pareja, pero los conocí por medio de otros amigos, estábamos platicando. Fue tan hermoso ver cómo ellos dos le dieron gracias a Dios por haberles permitido estar 20 años con su niño, sí. Y que si Dios se los había dado y les había dado todo ese tiempo para estar con él, y ahora ellos, pues el Señor lo volvía a recoger, ellos se lo entregaban y les daban las gracias. Y los 2 esposos cogiéndose de la mano, apoyándose el uno al otro, queriendo mucho a su hija y seguir viviendo por su otra hija. Y en ese matrimonio yo me quedé pensando, realmente eso es cuando nosotros nos casamos. Sí. Nos hacemos una carne, el esposo y la esposa. Y esa cruz que el Señor nos da, nos permite unirnos más, pero también nos permite a que ese dolor de ver a un hijo inmóvil, pero se lo regresamos al Señor. Este es un dolor que tú me diste, es un dolor que te regreso y te doy las gracias. Pero qué diferente, Ana Qué Lilia. hermoso. Sí, que se hubiera dicho, no, pobrecito, viene a sufrir, y se le hubiera quitado la vida. No. Ese niño tenía una misión, ese joven tuvo una misión, y el haber respetado la vida, yo creo que cambió el entorno de casa, yo creo que lo santificó. Se nos olvida que el vientre es el primer hogar que todos tuvimos. ¿Y qué estamos haciendo como sociedad con ese vientre? Yo quiero invitarte a que tú guardes silencio por unos momentos y pienses si hay alguna razón por la que justificas la violencia en el vientre. Sea porque se dice que peligra la vida de la mamá, porque fue violada. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y te imagines que tienes una criatura, una hija tuya, una niña que fue abusada, fue violada y está embarazada. Y tienes a Jesús de frente y tienes esas 2 criaturas. Y entonces tú decides que una tiene que morir para que la otra viva. Y entonces vas a ser tú misma, no vas a ir a encargar esa labor a un médico, la vas a hacer tú misma. Y tienes que explicarle a Jesús por qué. Yo creo que sería más dulce que más bien dejaras escuchar a Jesús. Porque Jesús lo que te diría, oye, las dos o los 2 son mis hijos, porque puede que el bebé sea un niño y pues ella es una niña. Los 2 son mis hijos. A los 2 los amo. Los 2 pueden vivir. Y seguramente que encontrarías una forma, si fueras médico, para que pues los 2 llegaran a término. Para que no peligrara la vida de la niña. Sobre todo ahora con tanta tecnología para ¿verdad? atender un prematuro, adelantar un parto. Entonces recuerda que el mandamiento no matarás no tiene exclusiones. Recuerda que esa criatura tiene un corazón que le late, y le late cuando la mamá apenas si puede comprobar su estado de embarazo. Es decir, ese corazón late y ese corazón quiere vivir. Quiere vivir. Fíjate que se me olvidó. Y solamente, bueno, yo siempre he dicho, cada vida es un milagro. Sí. No, porque hay padres, esposos que quieren tener hijos y no pueden. Sí. Y no, por cualquier motivo o razón no pueden. Y hay otras familias que pueden tener bastantes hijos.
¿Por qué? Porque yo pienso que el Señor sabe lo que hace y a cada uno de los que nacemos nos tiene una misión. Y por eso, aún con esta niña de 10 años, si va a tener un bebé a su corta edad y el bebé puede nacer bien, va a tener su misión ese bebé. Ese parto se puede adelantar cuidando la vida de la mamá y se le pueden dar todas las atenciones necesarias, porque yo he platicado muchas veces que yo tengo un hijo de más de 20 años, que hace más de 20 años ya me decían que un bebé que por causas naturales naciera a las 20 semanas, que es la mitad del embarazo, ya puede sobrevivir. Imagínate hoy en día. Entonces, cuidar qué tanto más puede crecer el bebé para que la mamá también esté toda saludable, que también hemos visto muchos casos de niñas que pues lamentablemente han sido abusadas, pero pues pueden dar a luz y entonces también ese bebé se puede dar en adopción. O sea, hay muchas formas para cumplir esa palabra de Dios que dice elige la vida, y hay que siempre pensar en las dos vidas, porque los dos son hijos de Dios y no merece uno más que el otro vivir. Un buen médico en un caso de emergencia tiene que salvar a los dos, y de no ser posible tiene que ver cuál de las dos vidas es la más viable. Qué difícil, pero es difícil, pero siempre son las dos vidas. O sea, los dos son hijos de Dios y no vale más ni menos la vida de uno que del otro. Fíjate que lamentablemente se me olvidó jalar mi librito para decir aquí, enseñar de qué libro estaba. No, yo creo que no es necesario, voy a platicar, pero bueno, es de un exorcista que va explicando pues muchos de estos, pues la vida espiritual que no conocemos. Y esto que voy a platicar, lo hubiera podido referir con el libro y con el autor, pero no es el primer sacerdote exorcista a quien lo leo. Lo he leído al padre Gabriel Amort, que en paz descanse, que era el exorcista del Vaticano. Es más, ahí viene escrito también del padre Fortea, que es otro padre español. Pues obviamente todos están dentro de la obediencia a la iglesia, y entonces ellos platican, es una parte de las almas del purgatorio, que ellos llaman las almas errantes. A veces cuando ven casos difíciles y empiezan a ver, pues ellos con sus dones o los laicos que ayudan, y entonces detectan, a veces hay personas que dicen que no son espíritus malignos porque los ponen a orar y oran, y cuando pues hacen todo lo que tenían que hacer, se despiden tranquilamente, pues ahora sí que pueden pasar al cielo. Pero él habla mucho de estas almas errantes. Dice que son muchas que están pues en esa parte del purgatorio, pero más que por sus culpas, están ahí porque murieron de una forma violenta, fueron asesinados. Es más, habla de los niños por nacer que son ejecutados en el vientre, y pues obviamente ellos sienten dolor y sienten una impotencia de no haber nacido. Entonces ese sentimiento que tienen ahí, que no es amor, los tiene como atorados, y a veces andan como, vamos a decir, es que el purgatorio es más un estado que un lugar, pero a veces Dios les permite que anden como en el lugar que murieron o en la casa donde estuvieron, y a veces lo que hace falta es que oren por ellos. Y este padre cita también, especialmente estos casos, dice, niños que fueron, se les quitó la vida a través de una píldora del día después. Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos también de cumplir ese otro voto que hacemos en la iglesia cuando vamos a recibir el sacramento? ¿Tú recuerdas cuál otro es? Pues aceptar los hijos que nos den. Eso no quiere decir traer un hijo tras otro, sencillamente es acoplar mi voluntad a la voluntad de Dios, en el número de hijos y en la forma de espaciarlos, porque Dios tiene un plan especial para cada matrimonio diferente. Y vemos, por ejemplo, una Santa Rita que tuvo solamente 2 hijos. O sea, hay con quien Dios quiere un hijo, con quien quiere 3, con quien quiere 5, con quien quiere 10, con quien quiere 13. Lo importante es estar abiertos a la vida, y que si estamos planificando, sea a través del uso, que la palabra yo creo que correcta, que es como nos describen las encíclicas y nos describe el catecismo, es la regulación de la natalidad. Yo conozco una familia que son 19 hijos. Dios de mi vida. Los papás ya fallecieron, pero los hijos 19 están todos vivos y todos tienen sus familias. Y felices. Y ahorita nos asombramos de, ya como que el tercero es raro y el cuarto no se diga. Yo nada más digo, ponte a pensar cuántos hermanos tuvo tu papá,
cuántos tuvo tus abuelos. Y a veces lo que pasa es que estamos siendo egoístas y bueno, tenemos alguna formación y empezamos a comprender esto y utilizamos métodos naturales, pero ¿cuántas veces no hemos utilizado un método natural como si fuera un anticonceptivo? ¿Puedo decir de mi abuelita? Claro. Mi abuelita fue hija única y siempre estaba pues lamentándose, me recuerdo, dice, no, yo nunca no conocí amor de hermanos. Ay, sí. Y ella añoraba haber tenido, y después ella tuvo 6 hijos, de los cuales 4 fallecieron. Mira. De niños. Entonces quedó mi papá y mi tía. Mi tía se casó con un hombre viudo que tenía 4 hijos. Y con mi tía tuvo 12 hijos. Wow. Entonces mi abuelita, pues eran 16. Después de no tener hermanos, tuvo 16 nietos de parte de su hija y 6 de parte de nosotros. A ver, ¿cuántos íbamos? 22 wow. nietos. Mira, Dios le dio el regalo. Todos la queríamos, la adorábamos. Había siempre alguien que la estaba visitando, la estaba viendo, nunca estuvo sola. Y eso es muy, muy bonito porque en su familia ella fue la única providencia del Señor, pero cómo le regaló tantos nietos. Y es que se nos olvida que Dios nos dio ese regalo tan maravilloso de ser co-creadores, y a la hora que damos vida a alguien estamos ayudándole a Dios a tener un alma más que va a estar en la eternidad alabándolo, que va a pasar, pues sí, las penas que pasamos en vida, todos tenemos problemas, pero va a pasar una eternidad que yo creo que no hay palabra para describir la alegría porque todavía no la conocemos, pero dicen que juntando toda la alegría que tuviste en el mundo no es ni siquiera un segundo de lo que se vive en el cielo. Entonces, teníamos un hermano, no era sacerdote, era hermano, que venía a rezar con nosotros el Santo Rosario. Y él decía que en su gran misericordia nuestro Señor no nos permitía ver el cielo, ver el paraíso. Porque ya no quisiéramos seguir viviendo. Sí. Entonces quisiéramos irnos inmediatamente. Entonces sí, es un misterio, pero es un misterio hermoso que si en verdad seguimos las palabras de nuestro Señor, podemos llegar a verlo. Y eso se nos olvida que esa es nuestra principal misión. Pues conocer a Dios, amarlo, para pasar la eternidad con Él. Y ojalá ni siquiera pasemos por el purgatorio, porque si aprendemos bien la lección, pues no tenemos que quedarnos repitiendo las planas que no hicimos bien en el purgatorio. Nuestra segunda labor es entregarle a Dios, en nuestro caso que somos mujeres, un esposo más santo, por no decir, bueno, santo en toda la palabra, ojalá que ni siquiera pase al purgatorio, porque fue ese instrumento que lo ayudó a santificarse. También un hombre donde yo fui ese instrumento para que él sanara sus heridas. Esos hijos que me está entregando para que yo los forme en el amor de Dios, en el servicio, que los ayude a descubrir la misión para la que fueron creadas. Que ojalá nuestra misión fuera, pues empezar por nuestros cercanos, ¿verdad? Tenemos también misiones aparte. Yo pienso que esa misión nunca se acaba porque pues nosotros, mi esposo y yo tuvimos 3 hijas. Las 3 hijas ya se casaron, ya están en su hogar, pero yo todavía siento que estoy en el hogar donde ellas crecieron como apoyo para cuando ellas necesiten a platicar con nosotros, que quieran venir, que estar siempre, no entremetiéndonos en sus hogares, ¿verdad? Ser prudente. Pero sí ser ese pilar, digamos, en el que ellas salieron, pero pueden regresar a sentir ese apoyo de sus padres. Y con los nietos, bueno, ahora tengo un nietecito hermoso. Y otra adoptada. Sí, otra nieta adoptada. 3. Sí, 3. Entonces es hermosísimo porque la misión nunca acaba. Ahora es con los nietos en lo que pues, se puede hacer, ¿verdad? No entrometerse, pero sí poder dar apoyo, orar por ellos. Y sobre todo, orar por ellos. Se nos olvida que cuando nuestros hijos acuden al sacramento del matrimonio, Dios nos entrega ahí un hijo, o en su defecto una hija, dependiendo si es hijo o hija que se casa, que tiene que ser como cuando hacemos esos trámites de adopción con un bebé, que estamos adoptando también para ser esa suegra
que ayuda a sanar esas heridas, que ayuda, si no conoció en casa lo que es, quién es Dios, si no aprendió a amar, también estoy ahí para orar, para, como tú dices, ser prudente, estar cuando me necesiten. Sí. O en otros casos también, cuando nuestros hijos adoptan hijos, pues se vuelven nuestros nietos adoptivos también, y también son fuente de alegría, fuente de felicidad. Y se nos olvida por aquello que dice también en Génesis: creced y multiplicados. ¿Qué tanto nos estamos multiplicando? Yo creo que uno de los grandes males de este mundo y que no hemos logrado comprender es la anticoncepción. ¿Qué es para ti la anticoncepción, Ana Lilia? Pues que no hay concepción. Es estar en contra de la vida. Para mí es en contra de la vida, porque si no hay concepción, no hay vida. Así es. Y es la diferencia total entre la regulación de la natalidad haciendo uso de métodos naturales. La anticoncepción, tal vez lo más delicado de ella son los métodos hormonales, que son los más usados: píldora, dispositivo, implante, inyección, anillo, parche, porque tienen 3 efectos. Explicándolo con manzanitas: uno es anovulatorio, entonces si no ovulamos, pues no podemos dar vida, no hay vuelta de hoja. Pero esto daña nuestro cuerpo, porque es como si tomáramos una píldora, que ya la ciencia está tan elevada que dice, bueno, te va a dejar de latir el corazón y no te va a pasar nada, y vas a estar toda tu vida sin que te lata el corazón. Te vamos a poner por aquí otra cosita para que te bombe la sangre. Imagínate lo que es alterar la función natural de todo un aparato. En este caso es el aparato reproductivo. Tiene consecuencias lógicas, biológicas. Bueno, si nosotros aprendemos a conocer nuestro cuerpo, nos damos cuenta que tenemos un moquito que es estirable, que cuando estamos en periodo fértil se parece a la clara del huevo. Pero también hay que saberlo diferenciar de las semillitas que deja el varón. Y si nosotros nos damos cuenta cuando estamos en periodo fértil, yo digo que es como la manzanita y el cochecito de la semilla del papá, porque hace que llegue rapidísimo a la semilla de la mamá, se unan y forman una nueva vida. Pues bueno, lo que hace es densificarlo. Y no es lo mismo cuando nadamos en agua que cuando nadamos en un gel. Imagínate, pues no, ya para cuando llega, ya fallece la semillita del varón y pues no hay concepción. Pero hay un tercer, ¿cómo se llama? Una tercera forma en la que estos métodos funcionan, y es el antiimplantatorio. Si nosotros sabemos que la concepción se da en la trompa de falopio, que es donde llega sale la semilla de la mamá, llega la semilla del papá con la semilla de Dios, que es el alma, y ahí es donde inicia la vida humana. Pero a la semana bajamos al útero. Entonces hace que esta criaturita, que es tan pequeñita como un puntito, como un granito de azúcar, baje antes, baje después, o no se pueda adherir al útero, que es donde pasamos los 9 meses. Entonces es tan pequeñito que sale y no se da cuenta la mamá. Sin embargo, su alma lo sabe. Y a veces estamos sufriendo una, ¿cómo se llama? Depresión, y no sabemos por qué. A veces tenemos cáncer de mama y no sabemos que la razón es lo que esta. Los doctores no nos dicen. Sí. Cuando te dicen, bueno, toma esa pastilla, usa esto en el cuerpo, es como tú dices, están alterando. Sí. Ahora, ponte a investigar. Si no nos crees, no, pues lo que estamos diciendo es la verdad, pero ponte a investigar cómo funcionan. Es más, en las mismas cajitas explica, solo que no entendemos los términos. Están escritos de una manera que el médico lo entiende, pero son sencillas de entender qué es lo que está pasando. Yo en mi tiempo, sin conocer a nuestro Señor, y cuando uno es joven y que le dicen, no, pues toma pastillas y esto. Gracias a Dios, yo leí lo que decía de las pastillas. Sí. Y no fue tanto porque conocía que iba a cambiar mi sistema reproductivo, que estaba en contra de lo que Dios quiere que hagamos, sino simplemente porque iba a tener coágulos en las piernas. Y te puedes morir de una trombosis, de una embolia. Cuando leí que esas pastillas iban a hacer eso, dije, no, yo lo siento no mucho, me gusta. Voy a usar otra forma. Sí. Y yo pienso que muchas veces no nos ponemos a informarnos, y ahora más con la palabra del Señor, ir y poder decir a nuestras hijas también cómo ellas pueden
usar estos métodos naturales. Claro, yo te invito a que leas La Humana, la estoy escribiendo, Vitae. Ay, no, ya lo escribí mal. Espérame. Vitae. Ay, no, me vas a ir platicando y ahorita la Humana Vitae es uno de los documentos que más, pues yo diría como que el Papa Juan Pablo VI. No es Juan Pablo, Pablo VI. Pablo VI pudo tener esa visión. Más bien fue el Espíritu Santo que le inspiró para poder escribir la Humana Vitae, que habla precisamente de todo lo que está pasando ahora. Son las consecuencias que hoy estamos viviendo. Sí. Yo creo que un matrimonio que utiliza métodos naturales y que, bueno, no lo hace por motivos egoístas, sino por algo realmente importante, espacia a sus hijos hasta indefinidamente. Si nosotros viviéramos de esa manera, está Dios, que ahorita podríamos ver un lecho conyugal como un altar donde sucede algo tan santo como lo que sucede en el altar cada domingo que hay una consagración. Imagínate, es el lugar donde se puede formar una nueva vida, y lo que hacen los anticonceptivos es que rompen por iniciativa propia las funciones para las que Dios creó el abrazo conyugal, que uno de ellos es lo unitivo, eso lo rompe la fecundación artificial, ahorita lo vamos a ver, y el otro es la procreación, porque no todos los actos tienen que ser fecundos, pero es muy diferente cuando ya la estoy rompiendo por iniciativa propia, entonces ya estoy poniendo un preservativo para la gracia. Cuando tomamos la Eucaristía es el pan de vida, y cuando tenemos también nuestro abrazo conyugal es un pan de vida también. Claro. ¿Explica por qué? Porque en el abrazo conyugal nuestro Señor, si es su voluntad en ese momento, va a crear una nueva vida, va a dar vida a lo que Él dijo, creced y multiplicad, que es el primer mandato para Adán y Eva. Así ¿verdad? es. Y en la Eucaristía el Señor nos da la vida. Él es el pan de vida, es la fuente de vida, y por eso cada vez que lo tomamos sentimos que estamos más cerca a Él y estamos dando esa vida para poderla compartir con los demás. Además, nosotros somos templos del Espíritu Santo, y en el momento en que tenemos una criatura en el vientre, somos como ese sagrario, porque somos portadores de otro pequeñísimo templo del Espíritu Santo. Y nosotros bien sabemos cuando hay un niño en casa cuántas gracias se derraman, y en un abrazo conyugal nosotros somos el instrumento a través del cual Dios derrama las gracias para el marido y viceversa. Pero cuidado si nosotros lo estamos alterando o si lo estamos condicionando o lo estamos negando, porque la palabra de Dios también es muy clara, nos dice que no neguemos el abrazo conyugal, de hecho hasta se le llama el débito. O por ejemplo, no, pues es que es ahorita sí para que me dé dinero para esta cosita que me quiero comprar. Eso no es así, te estás prostituyendo. Cuando eso es el fruto, una vida es el fruto del amor, y es la manera exclusiva como esposo y esposa pues tienen ese contacto físico, que es una demostración muy particular del amor. Ahora, ¿qué hacer en esos periodos fértiles cuando no estamos preparados para tener un hijo? Pues hay muchas formas de manifestarse el amor. Podemos ver una película, podemos salir a caminar, podemos platicar. Hay tantas formas, y bueno, es tan difícil, pero tan difícil como guardar la abstinencia que se guarda en el periodo de la menstruación. Tan sencillo, así de fácil es nada más conocer tu cuerpo, y hay muchas formas de conocerlo a través de autopalparte, de la saliva, de la orina, del moco, como decíamos, el método Billings, que ahora hay otro método que es mucho mejor, que es el Creighton, que está basado también en el Billings. El ritmo, pues yo creo que es el arcaico, que es el que menos funciona, porque necesitaría ser una persona muy regular, y es el único que a veces que creen que y pueden ir a las iglesias, ¿verdad? En las iglesias. Exacto, ahí hay generalmente hay programas, y si no hay, pues es bueno que hables con tu párroco, porque está haciendo falta. ¿Qué tal que tú eres la que te pones a investigar y lo empiezas a dar, o consigues quien lo dé?
O si tienes dudas, nos puedes mandar por aquí un mensajito y nosotros te contactamos con alguien para que puedas aprender. Además, también existe cuánta información sacamos de las redes, pues también hay páginas serias como Vida Humana Internacional, como tantas otras, donde nos pueden explicar todo esto. Yo realmente, digo, no es lo recomendable porque hay que, como dice Ana Lilia, tomar una capacitación en la iglesia, bueno, o donde lo estén facilitando. Por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos en Radio María, O en los sábados. Centros de crisis prenatal también, ¿verdad? Sí, en los centros de Provida, los centros de atención de embarazo inesperado, generalmente ahí tienen información, si no es que lo dan, porque vas a ver cómo cambia tu vida, cómo cambia tu matrimonio, cómo cambia tu familia. Y otro de los tips para que haya paz en tu hogar es que te preguntes, ¿hace cuánto que no hago limpieza en esta casa de adentro? No nada más lo de afuera. Ponte a pensar, si el tiempo que llevas sin confesarte tú, tu esposo, tus hijos, fuera el tiempo en el que no se ha hecho limpieza en tu casa, ¿cómo estaría? Entonces, invítalos a confesarse, y el tiempo que llevas tú, tu esposo, tus hijos sin comulgar, imagínate que es el tiempo que llevan sin alimentarse. ¿Cómo estarían? A lo mejor ya ni fuerzas tendrían para moverse. Entonces, pues es una invitación a que hoy hagas un silencio, hoy le digas, Señor, ¿qué es lo que está faltando en mi casa para que haya paz? ¿Dónde estoy faltando yo? No, ¿dónde está faltando mi esposo, mis hijos? Yo. Porque si yo soy esa portadora de paz, mi hogar va a cambiar. Como los discípulos con su sola sombra sanaba a la gente. Si yo fuera de verdad ese Cristo, esa hostia viva, ese evangelio encarnado, si mi casa fuera realmente una iglesia doméstica, pues ya hubiera santificado con a todos. La sombra de Pedro, exacto, ¿verdad? todos estarían sanos, llenos de amor. Entonces, ¿qué me está haciendo falta a mí para, pues, ser ese vehículo donde Dios está derramando su amor y sus gracias? Y quizá también algunas mujeres como yo ahorita, que nuestros hijos ya no dependen de nosotros, ya no están en la casa, que están ahora ellos independientemente. Ya crecieron. Sí. O están estudiando en otro lado, como en mi caso, yo tengo un hijo estudiando fuera. Y no se acercan a nuestro Señor, no se acercan a la iglesia, pues por todas estas ideas nuevas. Sí, hay unas corrientes muy fuertes que arrastran. Pues yo pienso que nosotros, que gracias a Dios hemos encontrado el camino, quizá también nos separamos porque seguimos siendo pecadores, pero orar por nuestros hijos. Exacto, y confiar. Orar por sus hogares. ¿Qué tan importante es la confianza, Ana Lilia? Sí, es muy importante. Para que algún día ellos puedan regresar, puedan ver la importancia que es estar cerca de nuestro Señor, y sobre todo ahora que ya empiezan ellos a tener sus propios hijos. Sí, ¿cuántas veces también la falta de paz que hay en el hogar es porque tal vez hay por ahí alguien, puede ser alguna persona, algún amigo, que no respeta el hogar, que no respeta el matrimonio, y a veces pues yo creo que hay que poner un límite. Si en mi hogar no se le está dando el lugar, incluso en mi misma familia no se le da su lugar a mi esposo, a mi esposa, pues yo debo de poner un límite, porque ante Dios primero está mi cónyuge, después mis hijos, y ya después vendrán mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos. ¿Cuántas veces no nos vamos mejor a pasar cada uno Navidad a su casa y estamos siendo motivo de división? Hay que detectar, pedirle a Dios que nos dé la luz de saber qué es lo que está pasando. A lo mejor tenemos el bolsillo muy apretado y no estamos, o estamos gastando de más, o no estamos gastando en lo que debemos realmente de gastar, en las necesidades del hogar. Nos está haciendo falta orar, nos está haciendo falta orar en familia, ir a misa en familia, los sacramentos. ¿Qué sacramento hace falta en tu casa? Ahora, si tú eres una persona que está pasando por una situación irregular, también en la iglesia vas a encontrar cobijo para las personas divorciadas vueltas a casar, porque se puede vivir en castidad, y bueno, pues en esos programas te ayudan mucho a volver a la casa del padre como ese hijo pródigo. O a lo mejor el dolor que hay en casa es que tengo un hijo que está muy confundido porque siente atracción al mismo sexo,
y a lo mejor lo estoy rechazando y le estoy creando una herida nueva. Ujú. O a lo mejor le estoy aplaudiendo lo que hace. Y es como si tengo un hijo que es un político, por poner una ocupación, y pues veo que está muy bien económicamente, pero no precisamente por su sueldo. Ujú. Entonces yo no me voy a poner a aplaudir lo que hacen mal mis hijos. Estoy para amarlos incondicionalmente, pero no darle bienvenida a su pecado, porque yo en todo este libro, en todos los evangelios, siempre vi a Jesús al lado de todos los pecadores, que pecadores somos todos, más contento cuando se convertía, los más difíciles de convencer, de convertirse, pero nunca había aplaudir un solo pecado. ¿Te encuentras alguno donde aplaude o justifique? No. Ninguno. Cuando vemos, por ejemplo, a la adúltera, pues primero aquí está a todos los que la están señalando, pero se nos olvide que la levanta y después de eso le dice, vete y no peques No más. peques más. Y se nos olvida que la misa cierra con algo bien fuerte. Ujú. Vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. Fuiste a la escuela, escuchaste la lección, y a veces qué lindo suenan a Lilia. Por ejemplo, oímos la oveja perdida. No, hombre, nos ponemos así como en las nubes. Y claro, cuando soy esa oveja perdida yo, pero vamos poniéndole nombre y apellido. ¿Quién es la persona que más te ha lastimado? ¿Realmente le deseas esa lectura que se haga vida? ¿Quieres que nuestro Padre vaya, limpie esa ovejita, la saque de ese ramerío lleno de espinas donde está perdida? ¿Realmente le deseas que viva en paz? ¿Deseas que su hogar también sea en paz? ¿Y cuántas veces esto es lo que deseamos a nuestro propio cónyuge porque nos separamos? Entonces, otra de las cosas que quita la paz es la falta de perdón. O a lo mejor no he perdonado a mis padres y se me olvida que ellos traían sus propias heridas y miserias, que muy seguramente fueron los mejores padres que pudieron, que amaron en su capacidad. O a lo mejor si me separé de mi esposo también me amó en su capacidad y a través de sus heridas. Pero más bien me pregunto, ¿qué tanto estoy yo amando a mis padres? Sí, ahora que soy un adulto. ¿Y qué tanto estoy ayudando yo a mi esposo a sanar esas heridas que trae de la niñez? Es muy fácil, conociendo su vida, conociendo su hogar, es muy fácil detectar todo lo que hizo falta o todo lo que sobró. Entonces, ¿qué tanto soy yo ese instrumento que decía San Francisco de Asís? Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. ¿Qué tanto cierro mi boquita cuando estoy con mis amigas y están hablando de sus esposos, están hablando de las otras mamás? ¿Sí? Con la boca pecamos mucho. A veces estamos muy así como angustiados de que nos dan la comunión en la mano. Yo no sé tú, Analia, pero yo creo que pecamos más con la boca. Cuando hablamos de más, cuando no guardamos silencio, cuando no ayunamos, cuando comemos y bebemos de más. ¿Y cuántas veces hemos hecho un examen de conciencia sobre todo lo que hago con mi lengua? Me hago un propósito de cambiar. Me confieso y reparo. Si eres una persona que ha pasado siendo imprudente, como en mi caso, yo creo que la mejor forma de reparar es con palabras dulces, con palabras de amor, y especialmente a aquellos a los que hemos lastimado, que a veces es nuestro cónyuge, a veces son nuestros hijos. Qué fácil nos es en casa señalar todo lo que hacen mal para que se corrijan, pero cuánto trabajo nos cuesta darnos cuenta de lo que hacen bien y decirlo. Entonces es un momento de hacer un alto, de darme cuenta qué es lo que está pasando en mi casa, que no hay paz. Pero luego, ¿qué es lo que hacen los demás? ¿Qué es lo que yo hago? Y tener paciencia también. Exacto. Porque no van a suceder las cosas de la noche a la mañana. Nuestro Señor tiene más tiempo, ¿verdad? Él a su tiempo va a actuar, va a decidir cuándo es lo mejor para cada persona. Si nosotros, por ejemplo, en mi casa con mi abuelita, que desafortunadamente a mi papá le gustaba tomar, y eran problemas y problemas en la casa porque a mi papá le gustaba tomar. Mi abuelita siempre orando, pidiendo, rezando, era su arma. Mi abuelita
era el arma que tenía. El alcohol lo jalaba y la abuelita lo regresaba. Sí. Con su rosario. Mi papá dejó de tomar. Mira, los milagros hay, pero cuando nosotros mi abuelita ya había nos fallecido. arrancamos al cielo. Cuando mi papá decidió nunca más volver a tomar. Seguramente ya en el cielo arrancó la gracia. ¿Verdad? Sí. Y mi mamá y mi papá vivieron muy felices juntos hasta que mi mamá falleció y a los 2 años mi papá falleció. Bendito sea Pero mi papá siempre ya feliz, ya contento de que el alcohol ya no era, es una enfermedad, lo que a veces nos cuesta comprender. Entonces yo pienso que cuando nosotros le pedimos al Señor hay que saber esperar su tiempo. No decir, ay, no es que no pasa. Sí. ¿Verdad? Como me ha pasado paciencia. a mí. Tener paciencia. Él tiene su tiempo y él no se equivoca. Bueno, pues llegó el momento de cerrar. Queremos invitarte a que sigas en Alerta Mujer con Norma Barba. Tiene un programa interesantísimo esperándote. También quiero contarte que ya tenemos página web para que la visites, la busques ahí en las redes, la des a conocer. Y pues ojalá nos ayudes también con el canal de YouTube para que haya más gente que, si algo te sirvió, no sabes, a lo mejor le puede servir a otra persona que conoces de cualquier otro de los programas. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir a San Joaquín y Santa Ana, que son los abuelitos, que intercedan con el niño Jesús para que sane ese niño interior que todos llevamos heridos. Y vamos a pedir a Jesús lo siguiente: Jesús, te entrego mis ojos, dame tus ojos para ver como tú ves. Jesús, te entrego mi nariz para en cada respiración llenarme de tu amor y en cada exhalación salga de mí todo lo que me aparta de ti. Te entrego nuestra boca, danos tu boca para alimentarnos de ti, para hablar, callar, ayunar, comer y beber como tú. Te entrego nuestros oídos, danos tus oídos para escuchar como tú escuchas. Te entrego nuestra piel para sentir como tú sientes. Danos la gracia de vivir la sexualidad como tú quieres que la vivamos. Te entrego nuestras manos, danos tus manos para hacer tu trabajo. Ayúdanos a descubrir la misión que tienes encomendada a nuestra persona y a cada uno de los miembros de nuestro hogar. Te entrego nuestros pies, danos tus pies para caminar en línea recta hacia ti, para seguir el camino de tu santa voluntad. Te entrego nuestros pensamientos, danos los tuyos para pensar como tú, para pensar siempre bien. Y finalmente te entrego nuestro corazón. Danos tu corazón para amar como tú. Y pues muchas gracias. Lamentablemente llegó el momento de cerrar. Te esperamos la próxima semana. Y la pregunta de la semana: ¿mi hogar es un hogar de paz? ¿Qué le hace falta? Y pues demos gracias a Dios por este momento en que compartimos. Gracias por escucharnos. Finalizamos.